Muy bien, leamos dos veces el mismo versículo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Puedo repetir conmigo el versículo 26, pero así a todo pulmón. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dale la mano a la persona que está a un lado, salúdalo, dile: vamos a escuchar la palabra. Y el tema de hoy se llama de discípulos a cristianos. Dile a tu vecino: de discípulos a cristianos. ¿Se lo puede decir? Este es el tema, de discípulos a cristianos. Creo que será una mañana muy especial. Puede ocupar su lugar en esta hora. Y como podemos darnos cuenta, o pudo usted leer con claridad la porción que leímos, Hechos capítulo 11, versículo 26, dice la narración que se congregaron, y se congregaron allí un año, todo un año, con la iglesia. Dice, y enseñaron a mucha gente. Ese era el propósito, ¿verdad? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en un lugar llamado Antioquía. Antes, a los seguidores de Jesús no se les llamaba cristianos. Ese término que hoy conocemos como es que somos cristianos. Algunos preguntan, ¿verdad? ¿De qué iglesia eres? No, yo soy cristiano. Ese término cristiano no existía antes, obviamente. Antes les llamaban los seguidores de Jesús, los del camino, porque Jesús siempre con sus discípulos andaba por los caminos, válgase la redundancia, caminando hacia las aldeas. Pero fue aquí en este lugar llamado Antioquía. Jesús ya no estaba, y a los discípulos del Señor Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Esa palabra cristiano es una palabra muy especial, porque habla muy fina, vamos a decir así, porque se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen esto y saben esto? Digan amén. Ahora, pero así como es de fina, nosotros no la malbaratemos. No hagamos de esta palabra cristianos una palabra común y corriente. Es una palabra especial. Siéntete honrado de cuando alguien te dice: ¿verdad que usted es cristiano? ¿Verdad que usted es cristiana? No haga que ese nombre se devalúe. No haga que esa expresión haga que la gente diga: cristiana, ese es cristiano cualquiera, cristiano cada 8 días, cristiano medio sancochado, cristiano revolcado. No, que cuando la gente exprese el término cristiano, la gente no le llame a las personas cristianos porque vino una vez a la iglesia, sino por su testimonio. Dile a tu vecino: cuida tu testimonio, que somos cristianos, hijos del Dios viviente. ¿Cuántos cristianos hay acá? Díganme amén, por favor. Dile a tu vecino: cuida que tú no malbarates. ¿Cómo se le dice? Malbarates ese término. Que cuando la gente diga: tú eres cristiano, bueno, es porque verdaderamente seguimos al Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor. No sé cuántos vinieron o estuvieron acá o vieron la prédica del día jueves, hermanos. El día jueves Dios nos permitió compartirles un tema que le llamamos Dios no se olvidó de ti. Y vimos aquella maravillosa historia de cuando un hombre llamado Pedro está en un lugar orando, está en un tiempo de oración, y dice la palabra que del cielo, en una visión que él tiene, desciende un lienzo como un trapo, ¿verdad? Como un trapo que agarrado de 4 puntas empieza a descender. Y en ese trapo, en ese lienzo, en esa cobija, en esa sábana, vienen todo tipo de animales, tanto inmundos como purificados, llamémoslo así. Y hay una voz que le dice a Pedro: Pedro está viendo una visión. Y cuando ese lienzo empieza a bajar, hay una voz que le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Mata y come. Está refiriéndose obviamente a los animales que ve en ese lienzo. A lo cual Pedro dice: no, porque nunca he comido cosa inmunda. No. Entonces esa expresión o esa visión la tiene por 3 ocasiones en el lapso de un mismo tiempo.
Entonces él se da cuenta que algo Dios le quiere decir. Y como ya lo vimos el día jueves, esa es la apertura que Dios da a que esa ocasión, después de que esa visión pasa, alguien toca la puerta de Pedro. Estaba en un lugar de un hombre llamado Simón el Curtidor, y le dicen: Pedro, te han venido a buscar. Era Cornelio, un hombre que lo manda a llamar a Pedro por guianza de Dios, y ahora significa que los gentiles también empiezan a recibir la palabra de Dios. Repito, no podré compartirte todo el mensaje, pero más o menos así es lo que vimos el día jueves. Y aprendimos que en la época de Jesús, o hasta esta época del libro de los Hechos, los únicos que iban a ser partícipes de la salvación y de todos los regalos especiales de Dios eran los judíos. Escúcheme bien, solo los judíos estaban puestos en la mira para la salvación. Pero a través de esta bendición de que Dios le dice a Pedro, a través de ese ejemplo: ¿sabes que tienes que matar y comer? Dios le dice a Pedro: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Es una manera en la que Dios le estaba diciendo: van a venir a buscarte personas que no son judías, y ellos también necesitan escuchar la palabra del Señor. Por eso hoy estamos nosotros acá. Estamos aquí por la misericordia de Dios, que Dios no se olvidó de nosotros. Jesús vino a los judíos, pero también se escribe de él: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso nos incluye a nosotros, nos dio la potestad de ser llamados hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Dios Todopoderoso, lavados y comprados con la sangre. Dale un aplauso mayor al Señor. También leímos la porción de Pedro, de primera de Pedro, donde dice: nosotros que no éramos pueblo, que no habíamos sido comprados, que no teníamos misericordia, fuimos ahora hechos pueblo del Dios Todopoderoso. Bueno, ahí paramos en esa porción de la palabra. Y luego lo que pasa en el libro de los Hechos es que la gente sabe, o me escuche, Pedro va por indicaciones del Señor, pero cuando Pedro regresa a Jerusalén, escúcheme, llega a Jerusalén, la gente le pregunta: ¿por qué te andas juntando? Los mismos cristianos o los mismos discípulos: ¿por qué te andas juntando con gente que no es de nosotros? ¿Por qué le andas compartiendo? Entonces Pedro explica, y ahí en el capítulo 11, en el versículo 1 arriba dice: informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué le está informando Pedro? Porque ellos no saben lo que está pasando. Pedro sí, porque recibió la revelación. Entonces los judíos, los discípulos le dicen: ¿por qué te estás juntando con otras personas? ¿Qué no sabes que el evangelio es para cierto tipo de personas? Y vea lo que dice el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, ya le expliqué qué significa gentil, habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con los que eran de la circuncisión, o sea, allá en Jerusalén, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, no le voy a leer todo lo que dice, pero ahí empieza a decir: fíjense que yo estaba en cierto lugar orando, y de repente vino un éxtasis, y de repente llegó la familia, los amigos de Cornelio, y le empieza a contar todo lo que ya escuchamos el día jueves. Pero hay algo que me llama la atención, mucho la atención, y es lo que dice el versículo, déjeme checarlo, el versículo número 17. En el capítulo 11, versículo 17, mire la respuesta después de que le explica todo. Pedro le dice: si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, o las cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento y vida. Miren, los apóstoles ahora estaban contentos. Primero no sabían qué estaba pasando, pero ahora decían: qué bueno que también los ingratos gentiles, los gentiles es todo lo que no es judío. Repito, para aquellas personas que tal vez no han escuchado esto, es primera vez que viene. Gentil no viene de gentileza, sino de personas, de gente. Y para Dios, o para estas citas bíblicas, personas gentiles eran los que no eran judíos. Entonces es ahí donde estamos hablando ahorita. Este tema me llama la atención, porque cuando se dan cuenta que todas las personas empiezan a conocer,
Bueno, hay un lugar llamado Antioquía, eso está en el capítulo 11, versículo 19, se lo estoy llevando así, haciendo esta remembranza y lectura para que entremos a lo que a mí me parece medular o importante. El versículo 19 dice: ahora bien, los que habían, vaya prendiendo atención a lo que vamos a escuchar y a los nombres de las ciudades. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, corridos por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, ¿se acuerda que fue el primer mártir, verdad? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Yo quiero que repitamos los nombres de esas tres ciudades. ¿Qué lugares eran? Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, porque primero solo los judíos, ¿no? Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando llegaron a Antioquía o entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Por ahí le pedí a mis hermanos de multimedia que me tengan listo un mapa, el cual si se pudiera poner de una vez está bien. En este mapa usted se va a dar cuenta más o menos cómo eran las distancias. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque a veces ya no muy mirinda, ¿verdad? Pero por favor analícelo dentro de este mapa. Mire, imaginémonos. Esta parte es Jerusalén. No sé si lo puede ver o no, pero aquí está Jerusalén. Y todo esto son los fenicios, son partes costeras, partes de muelles. Aquí es Chipre, esta isla es Chipre. Este lugar es Antioquía, lo señalé así con rojo, no es cierto, así estaba el mapa, ¿verdad? Pero ese lugar está señalado. Aquí donde está este globito, aquí es Antioquía. Antioquía es un lugar, aquí es donde por primera vez les llamaron a los discípulos cristianos. Por primera vez acá se estrenó la palabra cristiano. Y si se da cuenta, repito, ellos estaban en Jerusalén. Pero con todo lo que pasa con Esteban y es muerto, ellos corren, ellos huyen y se van a lugares como Fenicia, mire, atraviesan el lago hasta Chipre, pero algunos corren en dirección directa hasta Antioquía. Ahí está amparada el asunto. Ahora quiero que lo vea porque bueno, esta es parte del mar Mediterráneo, esta es la bota itálica, para que más o menos tenga geográficamente lo que está pasando en esas situaciones, ¿verdad? En estos lugares. Porque algunos tal vez dirán, bueno, a mí se me hace que esos lugares son inventados. No, existen hasta hoy con otros nombres, algunos de ellos, pero existen. Pero yo quería, y gracias a la ayuda de la tecnología y ayuda de estos dispositivos, tenemos la capacidad de poder ver algunas cosas. No sé si le ha pasado que de repente en la Biblia vienen algunos mapas. Nadie ve los mapas. Uno hasta lo rompe el mapa porque es una hoja gruesa para que le sirva a mi hijo en la escuela. Pero un mapa es importante. Y está ahí porque, bueno, aparecen los viajes misioneros de Pablo, el primero, segundo, tercer viaje misionero, para que nos demos cuenta dónde están ubicadas esas personas. Acuérdese, lo que leímos dice, bueno, después de la persecución, porque matan a Esteban, algunos se van a Chipre, otros van a los fenicios o el puerto fenicio, y otros también se van a Antioquía. Pero mientras van, la gente está guardando silencio. Ellos le están predicando a los judíos. Pero dentro de los que les predican se le chispa por ahí hablarle a un griego. Y los de Grecia también empiezan a escuchar la palabra y esto empieza a agarrar más fuerza a tal grado de que nadie podía parar lo que Dios empezaba a hacer. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, y no solamente creyó, se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde estaba? ¿A dónde estaba Jerusalén aquí en el mapa? Hasta allá abajo, ¿verdad? Entonces, dice que llegó hasta los oídos de la gente que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, escucha bien, cuando cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó. Mire, hermano, yo quisiera que leyera ese versículo que es ahí donde nos vamos a parar un momentito. Lea por favor lo que dice el versículo 23. Lea conmigo, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieren fieles. Mire por favor pues, después de que se está predicando en muchos lugares, la gente sabe allá en Jerusalén
que también hay muchos lugares que están conociendo la palabra y les parece bien mandar a un hombre llamado Bernabé. Y ¿saben qué? Berna, hay que irse a predicar la palabra. Él es un apóstol que anda para acá y para allá. Y escuche con atención cuál es el consejo primero que da este hombre a la iglesia. Ellos empiezan a ver maravillas, ellos empiezan a ver milagros. La palabra no especifica aquí qué cosa está pasando, pero yo me imagino que al igual que otros puntos, hay endemoniados que empiezan a ser liberados, hay enfermos que empiezan a ser sanados. Permíteme por favor, solo estoy especulando. Hay gente que empieza a ser sanada de toda dolencia, hay gente que empieza a recibir a la salvación. Pero hay un consejo que este hombre les da y les dice: les exhorto a todos a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. ¿Se da cuenta lo que está diciendo aquí? Él no les dijo, mire que este hombre llamado Bernabé no les dijo: les animo a que se congreguen los días domingo, lo cual no es malo. Les animo a que cada que lleguen a la iglesia por ahí, jálense un sobrecito, hagan un ahorrito y llévenlo a la iglesia que tanta necesidad tiene. No lo dijo así, aunque eso no es malo tampoco. No le dijo, ¿saben qué? No dejen de orar, empiecen a ayunar. No lo dijo así porque él se dio cuenta que había una palabra que encerraba todo, que cuidaba todas las áreas que quería ver. Y les dijo, por favor, los exhorto que de corazón, de propósito de corazón, manténganse fieles al Señor. ¿Se da cuenta de lo que le está diciendo? Este hombre no cayó en cuestiones emocionalistas. Él no dijo, no se olviden de reunirnos porque los cultos se están poniendo poderosos, hay que danzar, lleva tu pandero, lleva tu matraca, lleva todo lo que puedas llevar para que adoremos al Señor. Él dijo, ¿saben qué? Les recomiendo que ya que han recibido la palabra y no la tenían que recibir porque ustedes son griegos, mijos, ustedes no deberían, por favor manténganse fieles. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te mantienes fiel al Señor? No me conteste estas preguntas que voy a hacer, no me las conteste, ni voltee a ver al vecino, porque a uno le dije ese, ya el ojo va por acá como que volteando a ver al que está a un lado, ¿verdad? No sé cómo lo hace, pero un ojo lo volteó para acá y otro por acá. No voltee a ver a nadie, por favor, para que nadie se me ponga nervioso. Pero tú sabes lo que significa fidelidad. ¿Sabes qué es fidelidad? ¿Sabes qué es fiel? Voy a decirte lo que encontré en el diccionario para no regarla, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero cuando alguien es una persona fiel, es un cristiano. Esto lo encontré, repito, en el diccionario. Cristiano que acata las normas de una iglesia. Es un ejemplo. Que guarda la fe o que es constante en sus afectos. O sea que afectivamente lo que siente por alguien lo mantiene. Eso se llama fidelidad. Esos afectos en el cumplimiento de sus obligaciones y no defraudando a la confianza depositada en ellos. Cuando una persona es fiel, que le voy a decir algo y es un secreto a voces, que es muy difícil encontrar a gente fiel hoy en cualquier lugar. Y cuando tú encuentras a alguien fiel, tienes que valorarlo, tienes que orar por esa persona, porque hay muchas personas que de boca pueden decir miles de cosas. Ahí encontramos a un apóstol Pedro que decía, yo voy a serte fiel hasta la muerte, y si aún voy a morir contigo, pues que me maten primero a mí pero yo voy a ser fiel. Sin embargo, al momento de la acción, al momento de demostrar lo que verdaderamente teníamos que demostrar, no lo demostraron. A mí me llama la atención porque yo vengo leyendo y estoy buscando alguna palabra que a veces, hermano, la menospreciamos, porque ya sabemos que hay que ser fieles, ¿verdad? Pero no se trata solo de saberlo, sino de meditarlo. Este es el primer encontronazo. Esta es la primera palabra, este es el primer consejo. Es más, Bernabé ni siquiera lo llama consejo, le dice los exhorto. Cuando alguien nos está exhortando, cuando alguien nos está amonestando, es porque esa persona está diciendo, necesito que cuides áreas de tu vida. Cuando nuestros padres nos exhortan o nos exhortaban, lo veíamos mal. Cuando alguien nos llama la atención, lo veíamos mal. Cuando los maestros nos llamaban la atención y a veces queríamos quejarnos. Y de repente cuando nos quejábamos con papá o con mamá, aquellos que somos de la vieja escuela, no que seamos viejos, pero los antiguos, ¿verdad?
Me acuerdo que los papás decían de repente, es que algo has de haber hecho. ¿Qué le hiciste también tú? No, 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 no. Y a papá decía, pero si te conozco que no soy buena gente. Y eso daba pie a que la gente muchas veces lo que estaba haciendo es algo bueno. Este hombre dice, los exhorto, los animo, los amonesto, los motivo a que con un corazón, escuche el versículo literalmente, que con propósito de corazón permanezcas fiel al Señor. Te voy a decir un secreto también. La persona que permanece fiel a Dios, la dama que permanece fiel a Dios, el varón, el joven que permanece fiel a Dios, no tiene que decirle, Señor, ahora hazme fiel a mis padres. Ese joven, esa señorita va a ser fiel a su papá también. Lo mismo el varón. Cuando hay un varón o encuentres un varón que es fiel a Dios, a su palabra, esa persona tiene la bendición de que va a ser fiel a su esposa, que va a ser fiel a su casa, que va a ser fiel a sus hijos, porque en primer punto está poniendo fidelidad en Dios. Por eso a mí me preocupa mucho, y aquí entre nos, cuando de repente hay hombres que vienen a la iglesia y dicen, yo le quiero echar ganas, y lo veo que están ahí, y ¿sabe quién no quiere nada? La esposa. Y la esposa la veo así como media inquieta, como que no quiere, porque dice, no, es que a mí me gusta el baile, pues. A mí me gusta todavía el trajito, pues. Es que a mí me gusta el cotorreo todavía. Entonces, lo que no sabe esa distinguida dama, la cual merece todos mis respetos, es que la que más necesita o más agradecida debería estar con un caballero, con un varón que vaya a una iglesia, que se congregue y ame a Dios, es ella. Porque ella va a disfrutar de las bendiciones del hombre. Claro que sí. Esa mujer va a tener a un varón fiel en su casa. Pero si vos sos la primera de que no vayamos, mejor vamos al parque de la marimba, mejor vamos, te estás metiendo en un problema. Eso no te lo debía de haber dicho, pero ya te lo dije. Cuenta del día de las votaciones. Esto también cuenta. Dile a tu vecino, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Ahora, por otro lado, también hay varones que no quieren venir a la iglesia y que, pero ni en moto los mueve, o sea, no los mueve, ni el terremoto los mueve. Pero entonces usted, que ve que un caballero, que ve que sus hijos, yo siempre le he dicho esto, no corte a sus hijos, no sea usted quien corta a sus hijos de los ministerios. Si lo merece, hermano, está bien, la disciplina y lo que sea, pero no por cualquier cosa, que no arregló esto, que no, ya no vas al ministerio. No. Porque ahí están aprendiendo a ser fieles a Dios. A mí a veces me he sentido tentado de que de repente una niña que hay por ahí, que no le voy a decir el nombre, pero se llama Meili, de repente como que a veces, no siempre pues, no le echa ganas en alguna área, se le van por ahí. Y estoy tentado de que ahora no vas a ensayar, le quiero decir, se me sale de aquí. Pero yo sé que el ensayo, pero yo sé que el venir, pero yo sé que el estar sirviendo a Dios, tengo que quitarle otra cosa. Tengo que, sabes que no haces esto, no hay aquello, no te compro por allá, no miras esto, no tiene. Está bien, pero nunca, no vas a la iglesia. Dejas de servir en iglesia a partir de ahorita. Ya no vas a hacer para acá, ya no vas a hacer del pandero, ya. Eso no, porque en ese lugar le están enseñando a que va a ser fiel. ¿Y cómo se empieza a ser fiel? Bueno, hay que ser fiel con los uniformes, fiel con la ropa, fiel con los reglamentos. Lo que enseñamos o que tratamos de enseñar con la ayuda de Dios es a ser fiel. Es ser fiel a tu grupo. Es que no llegó el líder tiene que ser fiel. Tiene que estar ahí, llueve, truene o relampaguee, tiene que permanecer fiel, porque esa fidelidad, escúcheme bien, se contagia. Se contagia. Cuando tú ves a alguien fiel, tú ves que esa fidelidad es recompensada de parte de Dios. Tal vez no de un líder, tal vez no de parte de un pastor, pero sí de Dios, porque la fidelidad trae recompensa. Dile a tu vecino, si eres fiel, Dios te va a recompensar. Díselo, por favor. Y obvio, no lo haga. ¿Y cuánto me va a recompensar? 1,000, 2,000, 3,000. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de algo más digno aún que eso. La fidelidad es algo especial. Y te recuerdo, es cuando un cristiano acata las normas de una iglesia. Esto no es algo que me saqué de la manga. Usted puede buscar qué significa la palabra fiel. Cristiano que acata las normas de la iglesia, que guarda fe
o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Por favor, si alguien te puso en un lugar, si por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, que es quien acomoda las cosas, te pusieron en un lugar, no defraude las cosas, no defraudes a la persona. No le quedes mal, habla, tienes la capacidad de hablar, tienes boca para hablar, tienes la capacidad de ver. Y sobre todo, aquí dice que de propósito, perdón que me trago acá, que con propósito de corazón. Cuando una persona es fiel, no solamente es fiel visiblemente a los ojos de los demás. Una persona fiel es fiel cuando no hay nadie. Una persona es fiel o se le considera fiel cuando cierra la puerta de su casa, no está mamá, no está papá, y lo que ve en el celular o lo que ve a través de una revista y lo que ve en la tele es algo agradable a los ojos de Dios. Ahí hay fidelidad. No creas que fidelidad es aparentar algo que no somos. No creas que fidelidad es soy fiel porque aquí está mi esposa y mis hijos, pero apenas no están ellos, yo me voy y empiezo a hacer de mi vida un papalote. Eso no es fidelidad, ahí te estás engañando. Por eso la bendición viene cuando tú eres fiel, fiel verdaderamente. Y el propósito, escuche, de lo que este hombre dice cuando apenas llega a ese lugar, versículo número 21, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Por eso la pregunta es, ¿usted y yo estamos siendo fieles? No sé si se acuerdan el día que Dios nos permitió cumplir un año más de vida, 19 de mayo vino el pastor Sammy a predicar y habló acerca de esto. Y yo decía, Señor, qué tremenda palabra el poder saber que Dios sabe quién es fiel y quiénes no son fieles. Y el que no es fiel tiene que saber que por eso es que le va mal. Y el que es fiel tiene que saber que tiene que permanecer, porque permanencia, hermano, es fidelidad cuando lo hacemos de corazón. Tú puedes estar en una iglesia y hablar de medio mundo y estar bajando el cuero a todo el mundo. Eso no es fidelidad. Permanecer en lugar, estar ahí, esperar en Dios, eso es fidelidad. Por eso la pregunta de esta mañana es, ¿tú eres fiel? A los discípulos dice, se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque el discípulo no es un término espiritual hasta cierto punto. Todos tenían sus discípulos. Gamaliel tenía sus discípulos. Cuando hablamos de discípulos, los primeros que empiezan a usar el término liderazgo y discípulos en aquel tiempo fueron los griegos. Ellos empiezan a manejar las primeras expresiones de liderazgo. Es más, iglesia, la palabra iglesia no es un término cristiano. Era el primer pensamiento de liderazgo se hizo en Grecia y ellos empezaron a llamar, no llamaba iglesia, era eclesía y significa hacia afuera. Eran grupos de personas, escúcheme bien, que llegaban a ciertos lugares, imaginémoslo así, pero no era una iglesia, no era una congregación cristiana. Eran lugares donde los gobernantes llegaban, me siguen hasta acá mis hermanos, y les hablaban de ciertas cosas. Un ejemplo, llegaba el gobernante a la eclesía. Y lo que hacía el gobernante era, ¿saben qué? Tienen que salir a votar. Tienen que decirle a su gente. Llegaban las personas más preponderantes, con más capacidades, con más influencia en la sociedad. Y decían, ustedes tienen que salir y decirle a su gente que tienen que votar para que haya democracia. Es un ejemplo. Y tenemos que hacer esto. Entonces, de boca en boca, en aquel tiempo no había panfletos, no había para pasar, ¿cómo le llaman? WhatsApp, no había mensajes, no había los papeles que entregamos. ¿Cómo le llaman? Se me fue el nombre ahorita. Volantes, Padre Santo, todo para volantes, ¿no? Entonces no había todo eso. Entonces lo que hacía la iglesia o la eclesía era eso. Si recuerda, iglesia significa o eclesía significa hacia afuera. Entonces la gente que estaba en una iglesia, repito, no el término cristiano, estaba en un lugar donde la gente escuchaba términos políticos. Lo que hacían era sacar, perdón por la redundancia, sacar hacia afuera lo que se había aprendido. Por eso cuando Jesús vino
Él no hablaba de la iglesia, decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él habló de iglesia, Jesús habló de iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, significaba sobre esta roca, sobre este principio de Pedro, voy a edificar que la gente escuche la palabra y salga, con perdón de la expresión, hacia afuera a compartir lo que aprendemos. Por eso el evangelio es eso. Usted viene y escucha que hay que ser fiel. Usted está escuchando que hay que ser fiel. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué hay que hacer con eso? Sacarlo hacia afuera. Enseñar a sus hijos que no vinieron a la iglesia. Hermana, enseñar a su esposo. Viejo, el pastor nos enseñó que, bueno, no le diga al pastor. A través de la palabra aprendimos que hay que ser fieles. Que si tu esposa no vino, viejita, mi amor, gordita, chaparrita, cariño del cielo, lo que sea, mi amorcito, aprendimos. Y eso, irlo compartiendo de boca en boca, hace que la gente empiece a conocer del Dios que tenemos. Pero no solamente hay que decirlo, hay que vivirlo. Y acuérdate, cuando alguien es fiel, Dios lo bendice. Mire lo que la Biblia nos enseña en Números capítulo 12, versículos del 1 al 7. Pregúntale a tu vecino, ¿y tú eres fiel? Pregúntale. Yo no lo estoy viendo ahorita, yo estoy haciendo como que no veo a nadie. ¿Tú eres fiel? Mire, no quiero meter el dedo en la llaga, más va a decir alguien. Siempre el pastor Moy que no quiere hacer, ¿qué problema? Ahora, escúcheme. ¿Alguna vez usted ha salido de un problema de infidelidad, algún problema moral, donde en tu trabajo te encontraron haciendo cosas incorrectas? No conocías de Dios, quiero entender eso, ¿no? Robando, te cacharon en una cámara. ¿Sabes qué es lo primero que se pierde, hermano? Nuestro nombre. El valor de nuestro nombre, porque nuestros nombres, lo he dicho alguna vez, tiene un valor. Nuestros nombres tienen un valor, pero no es el valor que tú quieras tener, es el valor que tú diariamente, a través de tu testimonio, vas añadiendo. Aquí pueden haber muchos con un mismo nombre, Vamos a usar un nombre común. Dígame usted, por favor, qué nombre podemos usar para que lo ubiquemos. Un nombre así común, dígame. Héctor, muy bien. Imagínense que hay, sí, 3 tipos de Héctor, 4 tipos o personas que se llaman Héctor. Entonces de repente hay gente que puede decir, imagínate que yo soy el malo, yo soy un bandidazo, estoy pastoreando, pero la gente me conoce. Entonces la gente dice, ya lo viste que el Héctor no ha llegado a la iglesia. Yo soy el pastor y ando mal. Es un ejemplo, escúchame. Y de repente, ¿qué Héctor? Héctor Mauricio, el dueño de Pablín, aleluya. No, el Héctor, el guitarrista, no, el Héctor, el pastor, bandido ese. Solo con saber quién es, el nombre de esa persona te indica qué valor tiene. ¿Qué se dice de ti cuando está tu nombre? Porque ahorita me acabó usted, ¿verdad? Pero volteemos la pizarra, volteemos, ¿no?, el tablero. ¿Qué se dice cuando se habla de tu nombre? Nada, pastor. Yo no escucho nada. Simplemente ahí te vas a dar cuenta del valor que tiene tu nombre. Y si tú quieres, no, pastor, es que yo quiero que mi nombre tenga, y la gente pueda tener un concepto diferente de, de tu nombre. Claro que se puede. ¿Sabes cómo se va a hacer? Vive lo mejor que se pueda. Que tu testimonio sea correcto. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No andes vendiendo cosas chuecas. Habla con claridad. Esto que te estoy pidiendo no sirve. ¿Lo querés comprar? Sí. Bueno, ese ya es tu problema. Aquí está. Sí, porque es que usted me lo... No, yo dije que no servía, pero no es que no servía tanto. Pues te dije que no servía. Amén. Porque de repente, no, está re bueno este. Sí, está re bueno para la basura. Que te conozcan como alguien que humanamente eres alguien digno de ser llamado cristiano, que apaga su teléfono, que obedece, que le echa ganas y todo está bien. Digo ahí, de refilón, ¿no? Entonces vea cómo Dios bendice la fidelidad. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Contra quién hablaron? A causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Qué es una mujer cusita? Una mujer de raza negra. A eso se refiere. Porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron a María y Aarón, sus hermanos, dijeron: solamente por Moisés
ha hablado Jehová? ¿Acaso solamente al pastor puede usar Dios? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? ¿Y qué dice el versículo? ¿Y lo oyó? ¿Quién lo oyó? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, Dios les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. Está explicando Dios a través de una visión o a través de un sueño. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mire lo que iba a hacer con Moisés, versículo 8 y 9. Cara a cara, ayúdeme a leer 8 y 9 por favor. Dice: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Présteme atención, ¿qué está pasando acá? Estos personajes empiezan a hablar más mal del líder Moisés. ¿Cómo es posible que ponga gente así, pura gente impía? Para la gente empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces dice la Biblia que lo oyó Dios. Entonces le dijo: Aarón, María, Moisés, quiero hablar con ustedes. Y lo lleva a una parte del tabernáculo donde Dios deja a Moisés a un lado y le dice: vengan a Aarón y María, quiero hablar con ustedes. Y les empieza a contar una historia, más que una historia, les empieza a decir: miren, cuando haya, les empieza a dar una dirección. Cuando haya profeta, que yo use a un profeta, yo le voy a hablar a través de figuras, le voy a mostrar sueños, a través de algunas cosas le voy a hablar, pero no va a ser así con mi siervo Moisés. Con mi siervo Moisés yo no voy a hablarle por figuras, no le voy a hablar que para allá y que soñase, no, dice, yo a él le voy a hablar cara a cara. Yo a él le voy a hablar clara las cosas. Él no va a tener duda en lo que va a decir. ¿Y sabes por qué le dice? Porque él ha sido fiel en toda mi casa. Dice. La pregunta de Dios es: ¿por qué entonces no tuvieron temor mío de hablar contra este hombre que anda fiel? ¿Se da cuenta de lo que está haciendo Dios? Peleando por aquellos que viven fieles para él. Por eso vale la pena, hermano, ser fieles a Dios. Pero Dios no le dijo a este Aarón y a María, él es medio fiel, dice, es fiel en toda mi casa, en todas las áreas donde yo lo ponga. No anda haciendo cosas incorrectas, ni trinquetes, ni clavándose las cosas, porque el gobierno ya me robó mucho, los de comisión roban, le voy a poner un diablito a triste tu calavera, mi hermano, diablo tenés en tu casa. No, quítelo de ahí. Pero es que tanto que me roban, hermano, no es correcto. Tienes que ser fiel en todas las cosas. Es más, no tienes, tenemos, dijo el otro. Y si tú eres fiel, hermano, en la iglesia, si tú eres fiel a Dios, vas a ser fiel a tu familia, vas a ser fiel a tu trabajo, vas a ser fiel a todos los lugares a donde vayas. La fidelidad de Dios y la gracia de Dios va a estar contigo. En palabras técnicas significa que si no eres fiel en una cosa, no vas a ser fiel en otra tampoco. Hay un texto que dice que cuando los caminos del hombre, espero encontrarlo, está en Proverbios capítulo 6. Cuando los caminos del hombre son agradables a los ojos de Jehová, aún hasta sus enemigos, dice la palabra, hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre, sí, 16:7, Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire qué palabra, mi hermano. No sé si ustedes, los que dicen yo tengo enemigos donde quiera, yo por allá, si tú eres fiel, si yo soy fiel, si como iglesia somos fiel, dice la Biblia, cuando los caminos del hombre son agradables. Hermano, imagínese
qué tan desagradables serán nuestros caminos que hasta la gente que no tiene pleito con nosotros compra pleito con nosotros. ¿Te ha pasado? Que de repente a alguien que no le caes mal, ahora le caes mal. Te bloquearon en el grupo de compartamos. Ya no existe, ¿no? No te llegó tu bendición del señor presidente. Que no te llegó esto, que no te llegó aquello. ¿Pero por qué? Pero no sé por qué le caigo mal. O sea, no estoy diciendo que por qué sea exactamente, pero acá hay un texto del cual podemos agarrarnos y orar: Señor, no sé por qué me está yendo tan mal, yo estoy buscando ser agradable. Y dice tu palabra que cuando los caminos míos son agradables a ti, aún hasta mis enemigos vas a estar en paz con nosotros. Pruebe esa palabra, llévesela en su corazón y no se olvide, hermano, que primero fueron discípulos y después fueron cristianos. Hoy es al revés el asunto. Hoy primero somos cristianos y después, ¿sabe cómo nos llamamos? ¿Se ha dado cuenta? Antes primero eran discípulos. ¿Sabe por qué? Porque un discípulo hace o hace lo que su maestro quiere que haga. Ese es el trabajo de un discípulo, mejor dicho, eso es ser un discípulo. Un discípulo hace lo que su maestro le enseña. Entonces, como hacían lo que Jesús hacía, le llamaron discípulos. Pero después de discípulos le llamaron cristianos. Aún el nivel entre discípulo y cristiano, cristiano es un nivel más alto que el discípulo. Pero hoy en la actualidad uno va a la iglesia y no le llamamos creyente, le llamamos cristiano. Aunque después de aquí y alabaré, le dé la gran mentada de mamá a toda la gente. Y somos cristianos. Ahora decimos, no, si llevas tu curso te llamamos discípulo. Estamos un poco mal ahí, confieso eso. Pero lejos de todo esto, dice la Biblia, o sigue diciendo, vayamos una vez más, por favor, a Hechos. Dile a tu vecino, no te enojes, ya está terminando el pastor, ya acabó ya, dijeron amigo, ¿no? Dice el versículo número 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Quiero que repita conmigo el 24 y se dé cuenta por qué está diciendo lo de arriba. O sea, por qué está diciendo el versículo 23, pero está en el versículo 24. ¿Por qué en el versículo 24 dice eso? Versículo 24, lea. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Escuche, ¿por qué este hombre Bernabé les está diciendo sean de corazón, de propósito de corazón, sean agradables y fieles a Dios? ¿Sabe por qué? Porque él era de un corazón bueno, porque era de un corazón agradable a Dios. Por eso, como tenía un corazón bueno y un corazón agradable, les decía, sean fieles. Por eso la primera enseñanza de este hombre llamado Bernabé en Antioquía fue: sean fieles de corazón, porque él era una persona buena. Después dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso. ¿Saben de quién, dónde era Tarso? ¿Saben quién estaba en Tarso, verdad? Saulo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Acuérdese, cuando se dice Saulo de Tarso, Tarso no era un apellido, Tarso era una ciudad. Este hombre llamado Saulo, decían Saulo de Tarso porque había Saulo de Chipre, Saulo de Jerusalén, pero este hombre era Saulo de un lugar llamado Tarso. Entonces, cuando Bernabé se enteró que estaban cerca, dijo, vamos a Antioquía y vamos a traer a Saulo, o mejor dicho, vamos a Tarso y vamos a traer a Saulo. Y cuando lo traen, están en Antioquía, y ahí empieza lo que leímos al inicio de la prédica. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me bendice mucho, hermano, ver cómo Dios, mientras voy terminando con este tema, ver cómo todas las palabras que son lindas, que son importantes, que son, por ejemplo, estos textos. Este texto que leímos de Hechos 11,
26. Es uno de los textos que a veces he procurado aprendérmelo de memoria. Pero quiero decirle algo. Cuando usted se aprende un texto, tiene que saber que antes de ese texto hay otros textos más que son los que dan vida al texto que usted está leyendo. Entonces se congregaron allí porque ahí estaba Saulo, que lo habían ido a traer de Tarso. Es probable que ahora a los discípulos se les llama cristianos porque aprendieron que tenían que ser fieles. Digo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que dijeron, no, esto no solamente son discípulos, estos son prácticamente Cristo. Les vamos a decir, estos son cristianos por la fidelidad, creo yo, que vieron en ellos. La fidelidad que ven en nosotros, ¿cuál es? ¿Una buena fidelidad o una fidelidad a medias, que es opacada por algunas situaciones que hemos vivido? Dejé este texto para el final y está en Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15. Fidelidad, hermanos, es permanecer. Fidelidad es estar ahí cuando todos abandonan. Fidelidad es estar ahí cuando todos se burlan de ti, te dejan, te abandonan, te critican. No sé si usted tiene amigos que han sido fieles, que a pesar de que te han dicho cosas y te han echado tierra, como dicen por ahí, hay gente que permanece fiel. Hay gente que es digna de todo nuestro respeto, de todo nuestro amor. ¿Sabes por qué? Porque son fieles, porque están ahí. Y a pesar de que a veces no te aportan, vamos a llamarlo así, porque es lo que quisieras económicamente o sacarte de un problema, sabes que cuentas con ellos. Eso, hermanos, en una iglesia es oro puro. Cuando vemos que la gente es fiel, fiel en sus diezmos, sus promesas, y las promesas de todo tipo, no solamente las económicas. Cuando alguien está preocupado, por ejemplo, hace tiempo atrás alguien se me acercó, y lo digo con mucho respeto, me dijo: pastor, sé que pasó el tiempo ya de la promesa, me dice, pero aquí traje mi promesa. Tiene una semana de eso. ¿A qué mes estamos? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses. ¿Cuándo se tenía que dar esa ofrenda o ese apoyo? En diciembre. Pero ¿sabe qué veo yo en la vida de esa persona cuando dice: pastor, aquí está nuestra promesa? Fidelidad. Bueno, puede decir, ¿cómo es posible? Nada, ya lo que teníamos que comprar ya lo compramos. No. Es una bendición, es un ahorro más. Se va a ciertas áreas de la congregación para apoyos a las necesidades que haya. Pero lo que vemos en esas personas es fidelidad. ¿Qué hubiera pasado si de repente, no, cómo es posible? Nadie dio codos, irresponsables? No, hay gente que sabe que pasó en su vida. También como hay gente que dice, no, yo nada más lo doy como para que yo pase y me tomen la foto y me vean en el video que yo estoy queriendo dar. Eso no es fidelidad. Este capítulo 15 quiero que lo leamos. Solamente voy a leer, no voy a leer como siempre lo hacemos, varios versículos, solamente hasta el 10. Y acuérdese cómo es que Dios, o a través de Jesús, que es quien está escribiendo esta porción, lo está hablando aquí, dice la palabra permanecer. Permanecer es ser fiel. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí empieza. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Y en estos es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha mandado, así también yo os he mandado. Permaneced en mi amor. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántas veces se dijo
en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. ¿Cuántas veces, hermanos? 11 veces la palabra permaneced. Permaneced, permaneced. Permanece en tu grupo, permanece en tu ministerio, permanece, permanece, permanece. Hablé con una joven hace unos días de una situación que pasó. Yo le decía, no, 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 no. Aunque te sientas como te sientas, tú permanece en ese lugar. Aunque tal vez por el momento no estés activa, permanece en ese lugar, permanece ahí. Eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos. Y cuando estamos de una iglesia en otra y no permanecemos, no sentimos que somos de un lugar. Pero cuando alguien es sembrado en un lugar, esa persona empieza a echar raíces y por obvias razones empieza a tener fuerza. Que tu vida pueda echar raíces en la casa del Rey Jesús y permanecer hasta ser fiel al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ese es mi deseo con todo el corazón.